pues ya estamos aquí en el cuarto vídeo de la miniserie esta que estoy haciendo para intentar hacer el mejor Xiaomi M365 posible, desde mi perspectiva. En el capítulo número 1 ya vimos las ruedas, que le pusimos las de 10 pulgadas con cámara reforzada y inline y demás historias. En el segundo vídeo vimos los guardabarros traseros, que más o menos enseñé por encima muchas opciones que había y me hice uno con la impresora 3D. Y en el tercer vídeo vimos los frenos, expliqué un poco cómo configurar el freno delante y le pusimos una pinza de estas mixtas semi-hidráulicas detrás, la X-Tex. Y bueno, en este cuarto vídeo vamos a tratar un poco el tema de la amortiguación y las suspensiones en el patinete. A ver, como ya sabéis, este patinete, el chasis es completamente rígido y no tiene nada basculante, ningún amortiguador ni nada, para absorber todas las irregularidades de la carretera, baches y demás. Entonces, la única amortiguación que trae son las cámaras de aire que tiene las ruedas. Como este es un patinete urbano, pensado para ir por ciudad, por asfalto, por carriles bici, que en teoría suelen estar bien, en teoría, porque hay algunos por ahí que eso parece un campo de batalla, pero bueno, eso ya es otra historia. Pues esa cámara de aire es suficiente y hace muy bien su trabajo, amortiguando lo que es el patinete. Aquí ya habría niveles de amortiguación. Iría desde lo peor posible que le puedes poner, que desde mi perspectiva son las ruedas macizas. Las ruedas macizas para mí son un despropósito ponerlo en el patinete, aunque realmente la idea de no pinchar y despreocuparte, en principio pinta muy bien, pero en la práctica en un patinete como este van fatal. O sea, ya digo que hasta yo en su tiempo estuve tentado en ponerle ruedas macizas y olvidarme, decir, mira, ya está, lo uso y a muerte, ¿sabes? Esto no va a pinchar, sigue a tope. Lo que pasa es que las ruedas macizas pesan muchísimo, son muy duras y son un coñazo. Y al final parece que vas sobre roca, parece que no tienes ruedas. Todas las vibraciones y los porrazos te los llevas tú y el patinete y se acaban soltando todos los tornillos, se desuerda la batería, el patinete acaba hecho una pena y encima todas las vibraciones y cosas que se te lleves de la carretera las recibes tú al final. Todos los golpes, las vibraciones, las rodillas, todo acaba yendo hacia ti al patinete. Por eso, totalmente no recomendable ruedas macizas desde mi perspectiva. Entonces, como mínimo llevar las ruedas de aire que trae de serie el patinete. Ya digo que amortiguan relativamente bien en un uso normal por ciudad. Ahora bien, ¿quieren mejorar eso? Iríamos a la siguiente mejora, que ya hicimos en el capítulo 1 de esta miniserie, que sería ponerle las ruedas de 10 pulgadas. Yo siempre lo he dicho, si solo no te quieres gastar mucho dinero y quieres hacerle una sola mejora, la más recomendable de todas desde mi perspectiva es las ruedas de 10 pulgadas. Por muy poco dinero le pones las ruedas a este patinete y mejoran todos los aspectos. O sea, la amortiguación que te da, al tener más diámetro la rueda, lo que son los socavones, desniveles en el asfalto, huecos, agujeros, los adoquines de la carretera, todo se lo come mucho más suave con las ruedas de 10 pulgadas. Aparte de que son más blandas y más grandes, por lo tanto la cámara de aire es más grande y amortigua mejor. Así que en ese sentido, para mí de 10. Yo ya estaba feliz, o sea, yo siempre he querido ponerle algún amortiguador o algo al patinete, pero con las ruedas de 10 yo ya medianamente era feliz. Su trabajo de amortiguar lo hacía perfecto. Y además, como ya visteis, también dan menos problemas, no pinchan prácticamente, son muy fáciles de cambiar, bueno. Así que esa mejora ya la tenemos en nuestro patinete. Rueda de 10 pulgadas sería el primer paso para mejorar la amortiguación del M365. Ahora bien, como ya he dicho, en esta serie pues quiero ponerme un poco sibarita y ponerle lo mejor posible que vaya viendo. ¿Y qué es lo que he pillado esta vez? Pues esta caja. Aquí tenéis. Esto es un amortiguador que va por muelle, de la marca Monorin. Hay varias versiones, no sabría deciros porque me lío ya un poco con las versiones, pero creo que está la V1, que es un muelle que está al aire, y esta es la V2, que estéticamente me parecía más chula.
y viene el muelle dentro de una cápsula protegido. Pues bien, la caja esta pesa unos 2 kilos aproximadamente, no la he pesado, pero yo diría que más o menos eso es lo que pesa. Así que hacer la estimación de que si le ponéis la amortiguación esta al patinete va a aumentar una media de 2 kilos de peso el patinete. Pues bien, más o menos este capítulo va a costar de eso. Vamos a coger el amortiguador y se lo voy a colocar al patinete. Ya digo que este fabricante lo ha diseñado para que sea de quita y pon. Es decir, no tienes que modificar nada del patinete, solo quitar la horquilla original y colocarle esta horquilla que ya tiene el muelle, el amortiguador en medio. Ya digo, es de quita y pon, no tienes que hacer ninguna modificación más. Así que en este vídeo voy a enseñar cómo se la pongo al mío y voy dando impresiones y toda la historia. Por cierto, el amortiguador no lo he dicho, pero es para la rueda de adelante, o sea, es una amortiguación delantera. Así que bueno, vamos al unboxing, gente. Bueno, gente, ¿vamos a hacer buen unboxing o qué pasa aquí? Vamos a abrir, venga. Cortamos por aquí, cortamos por acá. Y vamos a ver lo que hay por aquí dentro. Esto fuera. Aquí vienen unos rodamientos con sus tornillos correspondientes para hacer la adaptación. Y aquí ya viene el amortiguador en sí. Está bastante chulo, tío, en verdad. Pues viene bastante bien lubricado. Y aquí los rodamientos y demás. Bueno, ya lo veis. Suspensión versión 2. Bueno, también trae por aquí un detalle. Trae un montón de herramientas. Supongo que todas las necesarias para colocarla de esta. Y por aquí hay un pasador metálico. Ahora bien, yo ya me pierdo un poco en las versiones, porque en algunos sitios vienen de una forma y en otros de otra. Pero bueno, resumiendo, esta marca, que yo creo que es la que suele usar todo el mundo, tiene la versión 1 del amortiguador, que es un muelle negro que está al descubierto, no viene dentro de ninguna cápsula, y es una suspensión más dura y es aparte regulable, por lo tanto sirve a todo tipo de espectros de pesos y demás. Y aparte es regulable, como digo, puedes ponerla más dura o más blanda. Entonces en ese sentido está muy bien. No da problema normalmente con el guardabarros delantero ni nada. Y luego está esta, que es la V2. Que es lo mismo, es de muelle, un muelle rígido que está dentro de esta cápsula de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que esta no es regulable y tiene un pequeño inconveniente, y es que quizás para personas que pesen más de 80 kilos o por ahí, como en mi caso, por ejemplo, es un poco blanda. O sea, se queda demasiado blanda para gente que pese por encima de 80 kilos. Y por lo tanto, aparte de que da ciertos problemas, como que parece que va encima de una cama elástica, también puede llegar a chocar el guardabarros delantero con la rueda y puede ser hasta peligroso, porque te bloquea la rueda, hace un invertido y te va a la mierda. Literalmente. Entonces, yo creo que en temas de amortiguador de esta marca, yo por lo menos miro dos cosas. Uno es la amortiguación en sí y otro también la estética. ¿Qué es lo que ocurre? Ambos muelles también. Lo que pasa es que estéticamente a mí me gustaba más la versión 2. Creo que va mucho más a juego con el negro y rojo de mi patinete y en general físicamente me gustaba más. Más que la 1. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la 1 es regulable y esta no. Por lo tanto, con mi peso la 1 iría bien y esta pues va regulera. O sea, en general van bien las dos. Van bien las dos. No os preocupéis que si os compráis cualquiera de las dos vaya a estar bastante bien. Lo que pasa es que la 1 quizás es más práctica en temas de que lo puedes regular mucho más fino a tu gusto. Y esta es lo que es y ya está. Y si pesas mucho se te puede quedar algo blanda. Pero como en esta vida casi todo tiene soluciones y la gente ya está ahí rebuscando y le están haciendo mejoras a esta V2. Suelen hacerse dos cosas. O abren la cápsula esta y le cambian por otro muelle más duro, que es lo que voy a hacer yo, que ya lo tengo comprado y estoy a la espera de que venga, que lo he pillado por AliExpress.
Lo que pasa es que eso ya se lo haré en un futuro vídeo porque tarda un mes en llegar y tampoco quiero estar un mes sin probar la amortiguación. Así que lo dicho, venden muchos muelles compatibles con esto, que con distintas durezas, y según lo que tú quieras pues se lo pones y se lo cambias y ya estás más o menos ajustándolo a tu rango de peso. Eso es lo que he hecho yo. Y luego ya hay otras opciones, que es directamente cambiar todo el amortiguador, lo que es el muelle, por otro que hay algunos de aire y demás. Y bueno, hay unas pasadas de amortiguadores que alucinas, tío, y hay mucha gente que se lo está poniendo. Lo que pasa es que ahí ya el presupuesto empieza a subir y es ya un dinero que no estoy dispuesto a gastarme, la verdad, por esto. Así que bueno, yo he elegido la opción del muelle. Y si eso ahora os enseño cómo se abre el para cambiarlo, que es lo que haré en un futuro, y ya se lo vamos a poner y que veáis cómo queda puesto y demás el muelle. Bueno, esto más o menos es el resumen de los amortiguadores, que si queréis de la marca Monorin, está el V1, que es con el muelle al aire irregulable y más durillo. Y está el V2, que es que está más blando y que no es regulable. Pero puedes cambiarle el muelle o puedes cambiarle el amortiguador entero por otro mejor de aire y demás. Y ahí queda la cosa. Ya podéis elegir si queréis entre todas las opciones que hay. Yo siempre he dicho lo mismo, que cuantas más opciones tengáis, mejor. El caso es que estéis informados y a vosotros vais viendo, ya digo. Que si pesáis más de 80 kilos, pues ir a por la primera opción o a por esta, pero cambiarle el muelle, como voy a hacer yo. Joder, como me he puesto las manos de grasa y de todo, tío. Tened cuidado cuando lo manipuléis, que toda esta zona de los rodamientos y demás está lleno de grasa. Por cierto, cuando la vayáis a poner, toda esta grasa que habéis quitado, pues siempre está bien darle un repaso. Y lo mejor que podéis usar, sin que es bastante barata, es grasa de litio. Va genial con este tipo de cosas de rodamiento y demás, y es lo que suele recomendar todo el mundo. Así que ya digo, no es muy cara, ya digo, es barata relativamente y va genial para este tipo de cosas. Así que ya sabéis, cuando lo vayáis a colocar, le echáis un poco de esto. Por cierto, esto iría aquí delante, por si no os hacéis una idea. Delante del patinete, encima esto se quita de esta horquilla donde está la rueda delantera y se coloca aquí. Bueno, gente, y ahora vamos a pasar al montaje del amortiguador en la rueda delantera. Ya veréis que es bastante sencillo y os trae todo lo necesario, herramientas incluidas. Bueno, primero vamos a quitar el tornillo, este que hay aquí en medio, y luego los dos del lateral, porque hay que sacar el mástil entero. Nada, quita esto y sale con una pieza de plástico que hace presión hacia abajo. Nada, quitar el tornillo y la pieza de plástico. Ahora tienes que desaflojar los dos tornillos laterales de forma simultánea. No quitéis uno y después el otro, porque si no puede llegar a partirse uno de los dos tornillos, ya que aguantaría toda la presión del cierre. Lo quitáis los dos a la vez y ya sale hacia arriba el mástil entero, como veis. No tiene ninguna dificultad. Pues nada, lo apartamos un poco. Y ahora vamos a bajar el al suelo para, no sé, para hacerlo un poquito más cómodo. Es que ya digo, está diluviando fuera y no puedo hacerlo fuera. Bueno, quitamos el tornillo del lateral y ya sale aquí la pieza de plástico que guarda el tope del giro. Esto es lo que hace que el mástil no gire completamente y se quede en el lateral pillado. Y ahí ya sale lo que es una pieza de plástico que cubre el rodamiento para que hace que gire. Quitamos los embellecedores estos de los tornillos de los laterales y ya pues vamos a sacar la rueda del motor. Nada, esto ya lo he explicado muchas veces. Con una llave fija y con una carraca vamos haciendo presión y nada, sacamos las tuercas laterales que bloquean el motor y nada, y fuera. Aquí ya quitamos las del otro lado. Tened cuidado siempre con el cable del motor y nada, ya sale la rueda sin ningún problema. Ahora ya la horquilla sale completamente hacia abajo y como veis debajo tiene otro rodamiento. Tened cuidado con todo esto y ahora vamos ya a meterle la de esta. Solo hace falta un rodamiento en la parte de abajo del amortiguador y vamos a reponerle la grasa con el bote este de grasa de litio que os he comentado y la echamos, aunque sea con el dedo, con lo que tengamos así más a mano, alrededor del rodamiento y todas las zonas que van a tener fricción a la hora de girar el manillar, que no tenga ninguna resistencia y cuanto más lubricado esté mejor. Vamos a echarle por todos lados, en la parte de abajo y en el rodamiento de arriba igual.
Nada, le ponemos otra vez la cobertura y perfecto. Tened cuidado en el orden en el que van las cosas. Yo os recomiendo que si no os quedáis muy bien con el cante, le echéis una foto cada vez que hagáis cada paso. Y bueno, volvemos a colocar la pieza con el tope. Una vez que ya hemos pasado el mástil, apretamos un poco y entra. Y nada, si queréis que el mástil gire hasta el infinito, pues no le pongáis esta pieza, pero vaya, es muy recomendable porque puede ser peligroso. Y nada, ya le ponemos otra vez la tapa de plástico para que se quede todo bien cerrado. Y hacemos presión para que quede. Nada, ya la pinza esta, tenemos que quitarle los tornillos y la encajamos en su sitio. No tiene ninguna dificultad. Ahora sería el punto en el que hay que poner el guardabarros delantero. Por defecto viene que lo tienes que poner en un agujero que queda debajo del mástil. Yo hasta incluso lo preparé para pintarlo y demás. Lo que ocurre es que más adelante os explicaré que da un pequeño problema con la combinación que tengo yo ahora mismo. Así que vamos a dejarlo para más adelante, que ya haremos un apaño. Bueno, continuamos, no pasa nada por no poner lo mismo. Y hay que dejar un hueco aquí en el lateral. Tenéis que ver completamente alineado ese hueco, porque por ahí vamos a pasar este pasador. Mete el pasador con su pivotico este y ya lo pasamos por el agujero que ha quedado en el mástil. Lo alineamos, hacemos un poquito de presión y ya pasa. Pues nada, le colocamos el otro taco del otro lateral y ya lo hacemos pasar por este último rodamiento que hay aquí, por el cojinete este, y nada, lo metemos a tope y ahora ya lo cerramos con el tornillo que viene en el otro lado. Ya digo que todas las herramientas que realmente hacen falta para ponerlas vienen con el mismo amortiguador. Un par de llaves sujetas por un lado y aprietas por el otro. Volvemos a colocar el tornillo este que aguanta todo el plástico y demás de ahí arriba. Y ahora yo os recomiendo que apretéis todos los tornillos que trae el amortiguador. Todos los que veáis, probáis a apretarlos por aquí por abajo también. Una vez que ya habéis comprobado que está todo bien unido y que no hay nada separado ni nada. Pues nada, volvemos a colocar el mástil encima, encaja así hacia abajo y es repetir el mismo paso de antes pero a la inversa. Colocamos los dos tornillos estos y igual que antes he dicho que lo desapretamos a la vez, ahora también lo apretamos a la vez para que la presión se vaya repartiendo por igual entre los dos. Ahora ponemos la pieza de plástico al tornillo de aquí central y nada, y lo apretamos y ya el mástil se quedaría perfectamente fijo junto al amortiguador. Ya nada más que quedaría colocar otra vez la rueda. El proceso es exactamente el mismo. Ponemos bien las guías metálicas que trae y hay que tirar un pelín del cable porque si os fijáis si giráis al tope el mástil queda demasiado tenso el cable, así que podéis sacarle una mejilla si queréis que tenga un poco más de juego y no tenga mucho tirón cuando giréis la rueda, que es posible que se llegue a dañar. Ahora colocamos los embellecedores y nada, tiene agujeros esta versión por lo menos para poner los mismos tornillos y demás sin ningún problema. Y bueno, ya estaría. Yo ahora, pues como soy muy chuminoso, voy a quitar este blanco que pone Monorin porque no me gusta nada. El logo ese del canguro dándole fuerte a la M, pues lo voy a dejar, pero bueno, por lo demás el Monorin ese no me gustaba. Y ya estaría, niños, así quedaría. Perfecto. Ahora os recomiendo que engraséis bien, bueno, echéis 3 en 1 el aceite este por todas las zonas que giren de aquí del mástil, que se quedan más expuestas. Y también hay gente que dice que escucha una especie de chirríos cuando la cápsula se flexiona dentro del amortiguador. Y yo lo he solucionado echándole 3 en 1 aquí, subiéndome encima y dando saltos. Y ya la verdad es que no se escucha ningún ruido molesto. Y ya está, ahí estaría puesta, como veis. Yo creo que ha quedado bastante guay. Por cierto, gente, una cosa que me he dado cuenta después de haberle puesto el amortiguador delantero es que la pata de cabra se ha quedado un poco más baja y por lo tanto el patinete queda un poco más tumbado de lo que estaba antes. Si queréis que esto no pase, podéis torcer un poco la rueda hacia allí y ya queda bastante más recto. Con todo eso, creo que lo que voy a hacer es sacarle un tornillo de la pata de cabra de ahí, llevarlo a una ferretería y preguntar a ver si tienen uno un poco más largo. Y en relación a lo largo que tengan el tornillo, me pillo dos y modifico el alzador de la pata de cabra que tengo hecho en 3D
y le voy a poner otro un poquito más grande, para que la pata de cabra quede más larga y quede más recto el patinete con el amortiguador. Ya digo que se ve que la subí unos pocos milímetros de altura y es lo justo para que se tumbe un poco más. Ya digo que si tuerces la rueda para lo contrario, se queda más tambaleante. O sea, le da aquí un meneo y además podía llegar a volcar. Se hace así, ¿veis? Con la pata de cabra se vuelca. En verdad se queda de pie, pero ya digo, si le cuelga algo de aquí o viene una racha de aire o le dan de refilón a alguien sin querer, se cae fácil, no como antes. Así que mientras tanto lo dejaré con la rueda mirando para allá, que se queda más estable, y voy a hacer lo del tornillo de la pata de cabra. Ahí. Vamos a quitarle un tornillo. Bien. Pues ya estaría fuera el tornillo. Ahora con un calibre miramos a ver. Tiene métrica 5, si no me equivoco. Y bueno, ya miramos el largo, que estos son unos 30 milímetros. Pues uno que sea un poquito más largo. O sea, le vamos a la ferretería y decimos, mira, este es un tornillo de cabeza cónica de métrica 5 y que sea un poco más grande de 30 milímetros. Y el que tengan, pues me lo pillo. Y según el tamaño que tenga, le hago una pieza 3D para ponérsela aquí, que tenga el tamaño extra. Entonces lo que hacemos es que quede un poco más larga la pata de cabra y después no quede tan tumbado. La verdad es que mirándolo de medio lado he hecho en falta el guardabarros delante, tío. Quedaría bastante chulo para rellenar un poco el hueco que se queda ahí en medio. Y encima ahora que viene el invierno, mira, hoy he estado chispeando y la verdad es que el guardabarros, para que no salpique el agua, yo creo que va a venir bien. Tenemos que buscar alguna solución de esto, tío. Bueno, gente, pues aquí estoy yendo a la ferretería a comprar unos tornillos para la pata de cabra esta que le vamos a poner con un adaptador, y luego a recoger una pieza para enganchar el guardabarro al amortiguador este y que se quede a una distancia fija de la rueda y que ya no choque cuando el muelle haga tope y que pueda llegar a bloquear la rueda y ser peligroso. Ya te digo que esto suele ocurrir si usa el amortiguador este más blando y coloca el guardabarros de la forma que viene por defecto y si pesa más de 80 kilos, ya digo. Todo esto ya lo mostraré mejor y demás en el próximo capítulo. Si le cambia el muelle a uno más duro y usa el amortiguador o usa el amortiguador V1, así que se ajusta más dura, o incluso si cambia el amortiguador entero por otro, no suele dar problemas esto del guardabarro. Y bueno, en cuanto a todas las posibilidades que ya he probado, por ejemplo, un amigo mío me lo dejó y él tiene el Monoring V1 con el muelle este que va por fuera, y la verdad es que también va muy bien. Y bueno, luego he probado también el V2, que es el que lleva mi patinete, y lo he probado tanto con el muelle blando un tiempo y el muelle duro, que ahora también lo llevo bastante tiempo, que ya lo veré en el próximo capítulo también. Luego, hablando de dónde pillar los amortiguadores y demás, que seguro que me lo vais a preguntar, yo el mío lo pillé en una conjunta de Telegram. Lo que ocurre es que ya no que se van a hacer más conjuntas de este tipo hasta donde yo tengo entendido. Por lo tanto, no sé si os puede ayudar mucho. Hay muchas tiendas especializadas por ahí de patinetes eléctricos que yo he visto que lo venden sin ningún problema, tiendas online, físicas y demás. Pero así como tienda concreta de Monoring donde venden su producto, yo la que conozco es Alibaba, que conozco gente que la ha pillado allí y sin problema. Alibaba son los mismos de AliExpress, solo que es como su apartado de mayorista, por así decirlo, ¿sabes? Así que no os preocupéis, que es de fiar. Luego, hablando de muelles y de amortiguadores de aire y demás, que hay de una, de dos válvulas, hay un montón de opciones que alucinas. Por eso dejaré algunas en la descripción y ya, si queréis, buscar por grupo y demás. Y bueno, eso, que podéis buscar vosotros mismos, que hay opciones desde lo más barato hasta amortiguadores que son más caros que todo el patinete entero, ¿sabes? Así que para que os hagáis una idea, ya lo que os queráis gastar, ¿sabes?
Por cierto, si buscáis amortiguadores para el M365, fijaros que hay otros amortiguadores prácticamente iguales que estos de Monorin, pero que son de una marca genérica, que no tienen el logo de la marca, del canguro. Y aunque realmente parecen originales, pues no sé la calidad de ese producto, ya que es más barato. Y bueno, seguramente van a ir geniales, pero yo no os puedo asegurar nada porque yo no lo he probado. Solo os informo de que existen. Y bueno, madre mía, ya se empieza a notar el fresquete, ¿eh? Y el invierno, joder, hay que abrigarse bien, ¿eh? Que aquí con los guantes y demás, si no es que se me mueren las manos en el patinete. Y bueno, que he separado este vídeo en dos, porque es que se me ha quedado exageradamente largo. Y encima todo se me ha empezado a liar. He hecho una liada bastante gorda, por así decirlo, que ya veréis en el próximo capítulo. Encima lleva días lloviendo sin parar, que no he podido grabar fuera ni nada de nada, ¿sabes? Así que yo llevo ya bastante tiempo con el amortiguador, con el muelle cambiado y todo bien puesto y demás, y se nota mucho y la verdad es que estoy bastante contento. Lo he probado con adoquines, con lluvia, que por cierto hablaré de esto de la lluvia porque hay una relación entre la adherencia de la rueda con lluvia y los amortiguadores que están bastante relacionados. Y eso lo hablaré también en el próximo capítulo. Y bueno, eso he probado por adoquines, dándole muchísima caña, dando saltos por ahí, saltando hoyos y de todo. Y la verdad es que reacciona muy bien. Y bueno, decir que este vídeo, lo que digo, llevo ahora mismo el muelle blando en el vídeo que estáis viendo, que va también muy bien. Y que sí que es verdad que a veces si haces mucho el bestia te da unos copetazos hacia arriba el amortiguador y te devuelve un poco el rebote debido al muelle que se puede hacer un poco incómodo. Como el muelle es muy blando, si pesas mucho hace como un pequeño rebote. Y aunque realmente acabas acostumbrándote, yo estuve casi a punto de no cambiarlo, aún teniendo el muelle en mi casa. Pero bueno, al final, aunque me había acostumbrado, me dio el voluntazo, lo cambié y al final lo agradezco, ¿sabes? Porque se nota mucho y estoy bastante contento. Y bueno, más o menos ese es el resumen, que se me ha complicado bastante este vídeo, se me ha alargado mucho en el tiempo y nada, que en unos días seguramente subiré la segunda parte. Si al final del vídeo no pongo la continuación, esperad un poco y seguramente en breve la pondré. Y bueno, por aquí hemos llegado ya, que está la ferretería. Vamos a ver si conseguimos un par de tornillos un poco más largos y nos hacemos un diseñillo 3D para la nueva adaptación. Hola, buenas. ¿Todo montillo? Buenas, mira, venía para preguntarte a ver si tenía un tornillo parecido a este, de cabeza cónica y creo que es 5 o 6, no sé muy bien el calibre. Mira a ver si tienes uno parecido, no sabía decirte. No tienes, ¿no? De Allen no trabajamos con. Bueno, no hace falta que sea de Allen, si simplemente que sirva para el mismo trabajo que este. Si lo quieres que sea similar, sí te lo puedo. Mientras sea similar, ya digo, que me haría falta que sea como este, pero un poco más largo, ¿sabes? ¿Un poco más largo ese? Sí, si puede ser un poco más largo. El siguiente. Yo creo que va perfecto. Además la cabeza es el mismo estilo y todo. Si lo que sea Allen o no me da igual. Vale. Pero además si se me queda mucho se puede cortar un poco y... Sí. Pues si me puedes dar 4. Pues ahí va, muchas gracias. Gracias a ti, hombre. ¿Te lo has hecho en una bolsilla chica o algo o no? No, tampoco hace falta. Lo llevo aquí en la mochila todo. Pues ya está. ¿Te llevas casco con el patinete? Sí, pero ya me meto por carretera y demás y... sí. Bueno, ya digo, hace el apaño para ir de mi pueblo para acá y para allá. Es lo mejor que han inventado para la ciudad, tío. Pues ya ves, tío. Vengo 2 hijas todos los días, ya el coche no lo cojo casi. Ahora vienes todos los días, sube y baja. 12 minutos tarde en llegar para acá, así que... Está muy bien. Que te metes donde te dé la gana. Gran Vía, Puerta Real y no te dice nadie, ¿no? La verdad es que está muy bien. De verdad, A ver cómo lo regulan ahora, pero bueno. A ver lo que inventan. Sí. Pues venga, muchas gracias. Hasta luego. Y mirad lo que he pillado también, niño. Ya sabéis para qué esto, ¿no? Bueno, pues se la vamos a enganchar aquí el guardabarro y esto el amortiguador.
Y bueno, gentucilla, pues así es como llevo el patinete de hace un tiempo. No os muestro cómo le he puesto el soporte 3D ni nada, porque voy a aprovechar en la segunda parte, que ya le cambio el muelle y demás, y lo hago todo de golpe, ¿sabes? Además, le he pillado un adaptador 3D que es mejor que este, es una versión mejorada de este mismo, que va muy bien. Y así que bueno, ya lo mostraré todo en el siguiente. Así que lo dicho, si os interesa ver la segunda parte y seguís con la odisea del muelle, pues mirároslo, que os explico todo mucho más al detalle.